José Manuel Rodríguez Uribe, secretario de Laicidad del PSOE y ministro de Cultura y Deporte. Muchas gracias por aceptar la entrevista con El Socialista. Encantado. Un placer estar en esta casa. Muchas en gracias. Casa. La pandemia ha modificado el programa de gobierno que usted presentó en el Congreso de los Diputados, tanto para la cultura como para el deporte. ¿Cuáles son las prioridades ahora? Bueno, en realidad más que modificarlo, lo que hizo fue retrasarlo unos meses. Este tiempo que hemos estado dedicados fundamentalmente a combatir el virus, a conseguir que no se propague. El estado de alarma condicionó mucho la actividad cultural, como otras actividades económicas de este país, pero singularmente las que dependen del público, ¿no? Y eso nos recolocó en una posición diferente, que debía priorizar, primero, combatir el virus, pero también inmediatamente atender a las necesidades de los sectores culturales, ¿no? De las familias, de los trabajadores de la cultura, de las industrias culturales, y esa ha sido nuestra prioridad. Creamos un decreto el 5 de mayo que trataba de cubrir todas esas necesidades en términos, por supuesto, de liquidez, de créditos blandos, de ayudas por subsidio de desempleo, que por primera vez en la historia se construían para artistas de espectáculos públicos, temas también de incentivos fiscales, ayudas directas al teatro, al cine, a las bellas artes. Es decir, hicimos una primera gran decisión que tenía que ver con proteger a los sectores frente a la pandemia. Y ahora estamos ya en fase de recuperación, porque estamos ya con los presupuestos y por consiguiente recuperamos de alguna forma los planteamientos de enero y febrero. ¿Qué oportunidades ha dejado esta pandemia para el sector cultural y cómo cree usted que se ha adaptado este sector a las nuevas circunstancias? Bueno, yo haría dos reflexiones, ¿no? Una primera es que nos ha permitido este tiempo, esta experiencia trágica, difícil, también nos ha permitido reconocer el valor de la cultura. Para quien tuviera dudas, hemos comprobado en esos meses en casa lo importante, lo necesaria que es, ¿no? Desde el punto de vista, por supuesto, del entretenimiento, pero también de ayudarnos, de consolarnos en los momentos difíciles, de acompañarnos, ¿no? Y por consiguiente creo que esa ha sido una parte positiva, poner en valor a la cultura, que en realidad es un derecho fundamental de las personas y que se ha puesto de relieve su importancia con esta situación difícil que hemos vivido, ¿no? Ahora la oportunidad que tenemos por delante es fundamentalmente está vinculada a los planes de recuperación, a los planes que se llaman también de resiliencia y de transformación, es decir, que aprovechemos la crisis para que los sectores culturales se fortalezcan para el futuro, ¿no? En términos de digitalización, de transición energética, que sirvan también como palanca en el combate contra la despoblación. Yo creo que la cultura y el deporte tienen ahí una importancia mayúscula. No en vano el presidente del gobierno decidió que una de las 10 políticas palanca, de los ejes del plan de recuperación, una de las 10 de forma específica fuera las políticas culturales y las políticas deportivas, las industrias culturales y las industrias deportivas, y por tanto yo creo que tenemos ahí una oportunidad ahora de mirar al futuro y de fortalecer estos sectores. Hemos celebrado el Día Internacional del Flamenco, además este año ha coincidido con la conmemoración del 10º aniversario de la proclamación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo está el sector del flamenco? Sé que ha tenido usted acercamientos a ellos, ¿cómo están viviendo esta pandemia? Sí, me he reunido con ellos, lo están pasando mal, es verdad que el mundo de las artes escénicas, de la música en vivo y el flamenco también está pasando un mal momento. Nosotros hemos tratado de incluirlos, como no podía ser de otra forma, en todas las medidas de protección, en esa red de protección que necesitan ahora las personas, los trabajadores, las bailadoras, los bailadores. Yo el jueves defiendo en el Congreso el decreto que aprobamos para reconocer el subsidio por desempleo a los artistas de espectáculos públicos, donde están incluidos, por supuesto, todos los que tienen que ver con la música, el teatro, actores, actrices, bailarinas, bailarines y bailadoras y bailadores, es decir, el flamenco también, ¿no? Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo, entre otras cosas también porque ellos han visto también limitada su actividad hacia afuera. Tenemos grandes estrellas del flamenco, fuera de España, en el mundo, nos reconocen también por este maravilloso género musical y artístico y de danza,
y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo también por compensar esa pérdida en este tiempo, ¿no? Lo consideramos claramente, el Gobierno tiene claro que es una de nuestras señas de identidad culturales, forma parte de nuestra historia, de lo mejor de la música española, nos reconocen fuera y creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante para reconocerles y para apoyarles. Hace unos días su Ministerio ha anunciado el desarrollo de un acuerdo estratégico a 3 bandas con Correos, con libreros y con sus representantes, la CEGAL, para impulsar el comercio electrónico de libros. ¿Cómo beneficiará a los libreros y qué podemos esperar de este acuerdo? Bueno, lo anunciamos el viernes pasado, en el Día de las Librerías, que hicimos un recorrido por distintas librerías de Madrid, especializadas y generalistas. La voluntad de ese acuerdo, que yo creo que viene para quedarse, no solo es para atender la coyuntura ahora de la crisis sanitaria, es, por un lado, por supuesto, ayudar a reducir costes a los libreros en los envíos fuera, ¿no? En los envíos y en todo lo que es el proceso. Hacerlo además con una empresa española de referencia, la empresa postal y de paquetería de referencia en nuestro país. También ayudar así a los ciudadanos a que sea más barato el coste de ese envío de libros, pero detrás hay un mensaje más de fondo, ¿no? Que es la accesibilidad universal de la cultura. Es decir, que llevemos la lectura a cualquier rincón de España de una manera eficiente y de una manera barata. Por consiguiente, también estamos pensando pues, en la España rural o en las familias o en las personas mayores que ahora se quedan más en casa porque tienen miedo a salir por la pandemia, que tengan esa posibilidad, en los enfermos, etc. Yo creo que tiene un valor social y un alcance y un recorrido importante, además de proteger a las librerías, que son el corazón del libro, ¿no? La cadena del libro no funciona si no funcionan las librerías. Y muchas de ellas son pequeños negocios familiares, son librerías independientes que si las ayudamos de esta forma, además de con otras ayudas que ya hemos implementado, pues los 4 millones que dedicamos a las librerías independientes del decreto de 5 de mayo, pues todo eso va a permitir que puedan enfrentarse a estos meses y tener un recorrido largo, que además son negocios que generan cohesión social en el barrio, en el pueblo, en la ciudad. Hay muchos elementos y todos son positivos y yo agradezco mucho a Correos la sensibilidad que ha tenido para colaborar en esta iniciativa. Nos vamos un poquito al Congreso de los Diputados. ¿Qué es el Estatuto del Artista y en qué momento se encuentra ese estatuto? El Estatuto del Artista viene de la legislatura anterior. Hay un informe que, por cierto, se aprobó por consenso en el Congreso de los Diputados, es decir, que hubo un acuerdo parlamentario que yo valoro muy positivamente, que marca las guías un poco de lo que debe ser ese Estatuto del Artista. Yo creo que se podría definir como una carta de derechos y obligaciones de los artistas de espectáculos públicos, de los creadores en sentido amplio, ¿no? Que fundamentalmente les dé seguridad jurídica, les dé reconocimiento y les dé visibilidad. Yo creo que son 3 ideas fundamentales del Estatuto del Artista. Hemos empezado ya con algunas medidas que tienen ese espíritu. Lo que hablaba antes en relación con el empleo, con los subsidios por desempleo, es importante. Piensen que es muy difícil, o ha sido muy difícil hasta ahora, por eso no se había hecho nunca, reconocer subsidio de desempleo por la actividad, las características y la naturaleza de la actividad artística, que es intermitente, que supone que se cotiza la seguridad social pero luego se deja de hacer. Bueno, pues hemos construido una norma que ha permitido que estas personas que están dedicando mucho tiempo, porque la actuación, el llamado bolo, se produce cuando se produce, pero previamente hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, ensayos, de días, de semanas, de meses, ¿no? Y por tanto se trata de reconocer todo eso, de ponerlo en valor, de darles seguridad jurídica. Lo que tengo en el horizonte, además de defender el decreto el próximo jueves, que tiene que ver con esa idea de defensa del empleo, ¿no? En ese ámbito, lo que tenemos en la cabeza es construir una comisión interministerial, porque el Estatuto del Artista lo va a impulsar Cultura, pero necesita de otros ministerios, necesita de Trabajo, Seguridad Social, Hacienda, Educación, tiene que ver también con las formaciones, con los currícula de los artistas. Es decir, eso sería un gran texto integral que recogería muchas, o que debe recoger
muchas dimensiones de distintos ministerios y, por tanto, vamos a constituir ya próximamente, me voy a enviar una carta a mis colegas del Consejo de Ministros para constituir esa comisión que nos permita elaborar ese Estatuto del Artista, que puede ser una de las grandes decisiones de legislatura. Como usted ha dicho, esta semana defiende en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto que amplía derechos a artistas, técnicos y taurinos. ¿Hasta cuándo esa ampliación de derechos? Bueno, en este decreto es hasta el 31 de enero. En relación con los artistas de espectáculos públicos es una prórroga, porque se empezó ya el 5 de mayo. Pensábamos en un primer momento que bajo ese paraguas se podría incluir también a los técnicos y a los trabajadores de la tauromaquia. Vimos que no, por la experiencia y por criterios estrictamente jurídicos, y lo que decidimos en este decreto que se convalida el jueves, que espero que se convalide y que yo voy a defender, es que necesitaban un reconocimiento específico. Lo hemos hecho con los técnicos. Sabéis que había habido una demanda también de alerta roja y tiene todo el sentido, porque es verdad que proteger la cultura significa, por supuesto, proteger a los artistas, actores, actrices, bailarines, bailarinas, pero significa también proteger a los técnicos, que son imprescindibles en esa cadena de valor para que los espectáculos culturales puedan producirse. El mundo de la luz, de la iluminación, del sonido, vestuario, peluquería. Vamos a proteger, estamos protegiendo a esos colectivos. Y luego también a los trabajadores más vulnerables de la tauromaquia. La tauromaquia, como sabéis, forma parte del Ministerio de Cultura desde el año 2010, estaba antes en Interior, pasó a Cultura, en el ámbito de las bellas artes, y en ese lema de este partido y de este gobierno de no dejar a nadie atrás, entendimos que era fundamental que a personas que no han podido desempeñar su actividad, porque es verdad que justo cuando se declara el estado de alarma a mediados de marzo es cuando empieza la temporada taurina, con lo cual han estado unos meses sin poder desarrollar su actividad y sin poder cotizar a la Seguridad Social. Lo que hacemos es darles un paraguas, una cobertura a personas que son muy sencillas y que tienen pocos recursos. Por tanto, en esa idea de no dejar a nadie atrás, incluimos a todo el mundo en esa amplia voluntad de solidaridad con todos. Los presupuestos generales del Estado han pasado el primer trámite parlamentario. ¿Qué cantidad destinan en su ministerio? ¿Qué cantidad a cultura? ¿Qué cantidad a deporte? Bueno, ¿Qué incremento? Estoy muy satisfecho, la verdad es que debo decirlo así. No esperaba menos de mis colegas en el Consejo de Ministros, de la ministra de Hacienda. El presidente ha sido fundamental también ahí. Pero yo creo que debemos subrayar una cosa, y es que por primera vez en la historia, en nuestra historia democrática, para no remontarnos más lejos, una crisis no trae como consecuencia recortes en cultura. Por primera vez en la historia, la cultura sube en un contexto de crisis. Y creo que, además de ser un mensaje social y político de fondo, progresista, de izquierdas, tiene un sentido económico. Es que es verdad que las industrias culturales y las industrias deportivas representan, bueno, juntas casi el 5% del PIB de este país, ¿no? Generar empleo, y además un empleo valioso desde el punto de vista de lo que cualitativamente nos ofrece, ¿no? Hay empresas, son una palanca, como he dicho antes, también para muchas cosas, ¿no? También en la España rural, de cohesión social y territorial, nos vertebra como país. En el deporte somos marca España, hacia afuera nos reconocen como país de una forma muy clara. Es decir, yo creo que lo primero es poner en valor eso, y en ese sentido estoy muy satisfecho. Suben los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte en torno a un 38%, que es una cifra importante, y las políticas culturales del conjunto del Gobierno, porque ahí hay que añadir también Patrimonio Nacional, el Instituto Cervantes, desde el Ministerio de Hacienda o desde el Ministerio de Transportes con su 1,5% para patrimonio cultural, todo eso sube un 25%. Por tanto, tenemos una oportunidad con estos presupuestos de fortalecer la cultura, de impulsarla hacia el futuro y el deporte también, porque me parece además que los dos tienen la misma condición de derechos de ciudadanía. Yo creo que está cada día más claro en sociedades abiertas, en sociedades avanzadas, que el deporte y la cultura son derechos de las personas, derechos ciudadanos, ¿no? Y por tanto esa mirada la tenemos y yo estoy satisfecho. Una de las quejas, de las peticiones de los empresarios y trabajadores del sector cultural, es la ampliación de aforos.
Sabemos que es competencia autonómica, pero ¿el Ministerio tiene alguna opinión sobre cómo deben ser estos aforos? Bueno, es competencia autonómica ahora, fue competencia nuestra un tiempo, cuando en los meses que estuvimos de estado de alarma, se procedió a la desescalada, hicimos un diseño de la desescalada desde el Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Sanidad, en lo que tiene que ver con la cultura y el deporte, muy pensada para no dejar ningún sector, para que todos progresivamente se fueran incorporando a la actividad, y eso a finales de junio se produjo. Y a partir de ese momento es verdad que cuando entra en vigor el nuevo decreto de estado de nueva normalidad, llamada nueva normalidad, son ya las comunidades autónomas las que van decidiendo los territorios, los aforos, qué se abre, qué se cierra, etcétera, etcétera. Bueno, hemos lanzado un mensaje muy claro, y además un mensaje que no es un deseo del ministro de Cultura y Deporte, es fruto de una comprobación empírica de estos meses. La cultura es segura, es un espacio seguro. Y lo es porque son espacios organizados previamente. Es decir, cuando vamos a un cine, a ver una película, o vamos a una obra de teatro, asistimos a una obra de teatro, o a un concierto de música. Por cierto, yo les pedí a las comunidades autónomas, porque también dependía de ellas, que las salas de música en vivo fueran consideradas como espacios culturales y no como ocio nocturno, informal o más o menos informal o más o menos formal, sino como espacios culturales, y que por tanto tuvieran el mismo tratamiento que un teatro o que un cine, ¿no? Que se reunieran las características o las condiciones de seguridad derivadas de los protocolos, pero que no se les pidiera mucho más, ¿no? Bueno, algunas comunidades autónomas están en esa línea, yo creo que Baleares ya lo ha hecho, Valencia estaba en ello también, y yo creo que es un buen mensaje. ¿Por qué? Porque es verdad que son espacios seguros. Por tanto, me parece que lo que puedo hacer como ministro de Cultura, aunque no dependa de mí los aforos, es seguir lanzando esta idea, este mensaje, contribuir con mi presencia física a los distintos ámbitos culturales para, digamos, quien tuviera dudas o tenga algún cierto temor, que es legítimo, que es normal, que se puede entender, pues que se despeje, ¿no? Se puede ir al cine con tranquilidad, se puede ir al teatro. Yo estuve el viernes en un fantástico festival de mujeres, de cine hecho por mujeres, la 3ª edición, y la verdad es que se celebró muy bien, con todas las garantías, y fue un éxito, ¿no? Yo creo que hay que animar a la gente a que vaya a los espacios culturales. Pues aprovechando que habla usted de la mujer y la cultura, la mujer en el deporte, ¿qué está haciendo su ministerio y cómo se está fomentando la participación? Bueno, lo de la mujer en la cultura no lo he terminado porque hay una cosa importante que decir. Es decir, en el ámbito, por ejemplo, del cine, hemos triplicado las ayudas. Hemos establecido por primera vez criterios llamaríamos de corrección, de favorecedores de la igualdad como no discriminación, y la igualdad también como equiparación, en virtud de los cuales pues al menos el 40% de los recursos, el 38% de los recursos están dirigidos a cine hecho por mujeres. Por tanto, es importante. Acabamos de implementar ahora la directiva con el Ministerio de Economía Europea de lo audiovisual, y ahí uno de los elementos de protección, además de las distintas lenguas españolas, además de los productores españoles, los productores independientes, y del 5% que deben dedicar las televisiones y también las plataformas a cine europeo y español, hemos establecido también un criterio vinculado a la igualdad de género. Los criterios o las ideas fuerza o los ejes del plan de recuperación, uno de ellos es la igualdad de género, que por tanto afecta tanto a cultura como a deporte. Y en deporte estamos haciendo lo mismo, estamos promocionando, fomentando, favoreciendo el deporte femenino. El anteproyecto de ley del deporte, que llevaremos al Congreso en cuanto las circunstancias lo permitan, lo antes posible, la llamada nueva ley del deporte, recoge al deporte femenino como uno de sus 4 pilares: deporte femenino, deporte inclusivo, deporte base y deporte universitario, ¿no? Y por tanto tenemos ahí también otra herramienta para favorecer la igualdad en el ámbito también deportivo. Estamos trabajando también con la Federación Española de Fútbol y con la Liga de Fútbol para la profesionalización de la Liga Femenina. Es decir, son caminos que están marcados y que tenemos que recorrer para que sean realidad y sean efectivos lo antes posible. El deporte también está pendiente de esa asistencia de público. ¿Cuándo se podrá hacer? ¿De qué depende?
Bueno, depende de criterios sanitarios, como todo lo que hemos hecho estos meses. A mí cuando me preguntaban en distintos momentos ¿cuándo vuelve el público al fútbol? Pues yo decía, bueno, no lo va a decidir el ministro de Cultura y Deporte, lo va a decidir los expertos sanitarios, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, cuando se entienda que no hay riesgo para la salud de las personas. Aún así, yo creo que fue acertada la decisión frente a lo que hicieron otros países. Yo recuerdo una conversación con mi colega, la ministra francesa. Nosotros decidimos que la liga se acababa, la liga pasada, y que esta se iniciaba, ¿no? Sin público, pero que era bueno que volviera el fútbol, que volviera el baloncesto, que volviera en definitiva todos los deportes, con todos los cuidados, con todas las garantías, pero que era importante también desde el punto de vista de lo que puede significar de ayuda a una progresiva normalización de la vida, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos seguidores de fútbol, de baloncesto, que lo han podido ver en sus casas. Es verdad que sin público, pero eso yo creo que ha ayudado también a sobrellevar, a transitar estos meses difíciles, ¿no? Y luego, pues, es verdad que los derechos de imagen del fútbol generan dinero, y nosotros hicimos ahí un pacto a tres bandas, el CSD por un lado, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol, para que esos ingresos, dado que el fútbol comenzaba, iba a poder desarrollar su actividad con normalidad, sin público, pero con normalidad, y a generar ingresos, pues que parte de esos ingresos fueran dirigidos a deportes minoritarios o a deportes que no han podido celebrarse en el mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso fue también un mensaje de solidaridad y de la importancia de que el deporte, que lo hizo además con mucha naturalidad, pues lance un mensaje también a la sociedad de que tenemos que estar unidos en los momentos difíciles y que los fuertes deben ayudar a los débiles, ¿no? A los que son más vulnerables. Y se hizo y tuvo también ese efecto positivo. Ministro, para terminar, su ministerio ha presentado la campaña Cultura Segura. Usted ya nos ha dicho que los eventos culturales son seguros, pero ¿qué le diría a la gente para incentivar ese volver a disfrutar de la cultura? Bueno, pues que lo he dicho antes, que es una necesidad humana fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos vivir sin cultura. La cultura, decían los clásicos del Renacimiento y la Ilustración, pues es expresión de nuestra dignidad. Los seres humanos somos los únicos animales capaces de crear pensamiento, emociones, belleza, ¿no? De una forma consciente, ¿no? Por tanto, eso es la cultura al final, ¿no? Y eso se va acumulando a lo largo del tiempo y da la identidad de nuestras sociedades, en Europa, en España, es un país como el nuestro, que es un país rico, que es diverso, que es plural, en lenguas, en tradiciones, etc., ¿no? Yo creo que la necesitamos, ¿no? Y creo que seguramente la autoestima de todos también sube si acudimos a la cultura. Y luego es que son espacios seguros, lo decía antes, están planificados, están organizados previamente, hemos ayudado para que se adapten esos espacios desde el punto de vista sanitario, con recursos económicos, a los cines, a los teatros. Y el teatro no se puede ver en casa. Podemos leer un libro, podemos ver una película, pero es verdad que no es lo mismo verla en casa que ir al cine, ¿no? Yo animo a la gente a que vaya con todos los cuidados, con la mascarilla, con la distancia social, pero a que acuda a la cultura, a un museo. Los museos se han organizado maravillosamente para facilitar su visita, ¿no? Los tres grandes museos, digamos, que dependen directamente del Ministerio de Cultura, el Thyssen, el Prado, por supuesto, y el Reina Sofía, se han organizado con exposiciones, se ha hecho un esfuerzo también de mantener vivo el músculo, ¿no? de la cultura, ¿no? Y lo mismo con todos los grandes ámbitos culturales. Yo creo que hay que acudir a los conciertos sin miedo, con precaución, pero sin miedo. Pues muchísimas gracias, ministro José Manuel Rodríguez Uribes, compañero. Muchas gracias por la entrevista. Un placer, compañera. Ha sido un placer estar aquí. Gracias.